que va a ser obtener el calor específico de un metal, que para esta experiencia también vamos a tener que conseguir el equivalente en agua de un calorímetro, ¿sí? El pi de un calorímetro. Ahora vamos a charlar eso. Estas dos hacen una sola experiencia, ¿bien? Esta sería la primera experiencia importante. La segunda experiencia va a ser la de obtener el calor latente de vaporización del agua, ¿sí? El LV del agua. Esa es un poquito más complicada, la vamos a charlar mañana. Esta es la que más tiempo por ahí les va a llevar. Esta la van a hacer solamente la mitad de los grupos. Y la tercera experiencia, estamos todavía decidiendo cuál va a ser. Si la conducción térmica, o el calor latente de evaporización. ¿Bien? Alguna de estas dos va a ser la tercera experiencia. Esta va a ser la segunda, esta va a ser la tercera. ¿Cuáles van a ser todos? Todos van a ser la del pi del calorímetro y la del calor específico del metal. Bien, esa es la que vamos a ver hoy, la que le vamos a dar un poquito más de importancia, y la van a tener que pasar todos los grupos por eso. Van a haber dos estaciones, o sea, con dos estaciones nos referimos a dos mesas. Una mesa para que se vayan turnando y rotando, después van a cambiar y van a poder estar en conjunto. La del calor latente de vaporización del agua es alguna que mañana cuando lo vean van a decir, bueno, a mí me interesa esta, me interesa la otra, ¿cuál van a elegir? Y la de la conducción térmica, que es la que muy probablemente va a salir, lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser? En el laboratorio van a ver dos mesitas donde se va a hacer la primera experiencia, acá va a estar la segunda, la del calor latente de vaporización, y acá la tercera, que va a ser la de conducción. Bien, entonces acá van a estar dos grupos, acá van a estar dos grupos, acá estarán uno o dos, acá estarán unos dos, y después switchean entre ustedes, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Que algunos van a hacer únicamente la de conducción, algunos van a hacer únicamente la de calor latente. Pero la más importante es esta, que no sé si ustedes tienen comunicación por ahí con los chicos del otro módulo, es la que han hecho ellos, únicamente hicieron esa. ¿Cuál vamos a ver hoy? La del pi del calorímetro y el calor específico del metal. Esto está en la PETCO subido. Hay un video de Carolina, no sé si la conocieron, a ella ustedes, era una de las ayudantes anteriores del módulo, donde trabaja esos dos. Bien, están bien trabajados, están completitos. Yo los estuve chusmeando para ver si faltaba algo. No falta nada. Lo único que por ahí estaría lindo charlar sería cuáles son las masas y temperaturas que vamos a seleccionar para hacer la experiencia. Bien, porque ¿cuál es el mayor problema de este laboratorio? La propagación de la incerteza. En las otras experiencias vieron que las incertezas eran chiquititas, eran 0,1, 0,01, eran todos números muy pequeños, que cuando vos los propagabas se seguían manteniendo pequeños. En este caso, ¿cuál es el instrumento que ustedes piensan que va a ser el que va a hinchar cuando hagamos las dos? ¿El calorímetro? El instrumento de medición, digo. ¿El termómetro? El termómetro, ¿bien? El termómetro es un instrumento de porquería, ¿bien? Porque ¿cómo funciona un termómetro? Un termómetro funciona por equilibrio térmico. ¿El equilibrio térmico alguna vez se alcanza? Por lo que han visto ustedes en teoría. Realmente no. Realmente no. Uno tiende a la temperatura de equilibrio, pero es asintótica. Entonces como que tenés que esperar un tiempo hasta que se equilibre el termómetro con lo que está ahí, y el termómetro mediante algún tipo de medición indirecta, ya sea, por ejemplo, si es el de mercurio, se estira el hilo de mercurio, si es alguno eléctrico, tiene que ver con el paso de la corriente en alguna resistencia o algo así, les da un valor estimado de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos siempre incerteza de 0,1 milímetro, 0,1 gramos, perdón, de 0,1 gramos. Ahora vamos a tener incertezas que van a ser de 1 grado centígrado o 1 grado Kelvin y 0,5 grados centígrados o grado Kelvin, ¿bien? O Kelvin, grado Kelvin, perdón, Kelvin se dice.
Entonces, al ser tan grandes, el resultado que nos va a dar la incerteza es enorme. Bien, a veces el tamaño de la incerteza va a ser el mismo que el que les dio de valor del calorímetro. O sea, les va a dar, por ejemplo, 22 gramos de agua del calorímetro y la incerteza le va a dar de 30. O sea, le va a dar más grande la incerteza que el mismo valor que ustedes obtuvieron. Entonces, lo que vamos a charlar hoy es cómo reducimos esa incerteza lo más posible. El proceso del laboratorio y cómo reducimos esa incerteza lo más. Bien. Este sería la primera experiencia, la primera parte de la experiencia del calor específico del metal, que en realidad lo que se le dice es una experiencia auxiliar, donde medimos el equivalente del agua de 2 calorímetros, de un calorímetro. El calorímetro que vamos a usar es un termo Dewar. Bien, no sé si los han charlado por ahí en la teoría, pero tienen esta forma. En general. O sea, ¿cómo funciona el termo Dewar? Ustedes tienen contenido el líquido, frío o caliente. ¿Y dónde está contenido? Está contenido entre medio de lo que sería dos paredes que son refractantes. ¿Bien? ¿Y por qué entre medio de dos paredes refractantes? Porque ahí va un vacío. No hay nada. No sé si alguna vez ustedes han tenido uno de estos termos, que cuando los abren adentro se ven todos despejados. Que se compra la bombona esta que tiene en el medio, todo esto que estaría acá se compra. ¿Los conocen o nunca los han visto? Que les dicen no golpees el termo porque se rompe el vidrio de adentro. O alguno capaz lo ha roto. Sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Bien, esto que ustedes lo pueden comprar como repuesto, que es toda la bombona de vidrio que hay adentro, que está, creo que tiene como una superficie como espejada, plateada. Son dos superficies muy frágiles que en el medio tienen un vacío. Por eso mismo estos termos, si vos lo golpeás, se rompen enseguida, porque el vacío lo que hace, hay una diferencia de presión importante que el menor impacto, chau, te hace pelota todo, te queda todo el vidrio dentro del termo. ¿Para qué está el vacío? ¿Qué es lo que ustedes piensan que evita el vacío que hay entre medio de esas dos superficies? La transferencia de calor. La transferencia de calor por conducción. Claro. Porque como hay un vacío de aire, ¿cuál es el coeficiente de transmisión térmica del aire? El vacío. Tiende a cero. Fácil. ¿Sí? Por conducción. Por conducción. Como no hay ningún medio que pueda conducir, no hay partículas, no hay nada, no hay moléculas, el calor de lo que vos tenés adentro, no, la energía térmica de lo que hay adentro no puede escapar afuera. O al revés, la energía térmica de lo que hay afuera no puede ingresar adentro. Si lo que vos tenés adentro está más frío que el exterior. Y ahora, ¿para qué será que esa superficie también viene como espejada? Ahí dice superficie plateada. Generalmente, o sea, La radiación. por la radiación, ¿sí? Por la radiación térmica de lo de adentro hacia afuera o lo de afuera hacia adentro. Por eso son dobles, ¿viste? Es como que tiene las dos paredes para lograr el vacío entre medio de ellas, evitar la conducción por contacto, y el espejado de adentro y de afuera es para evitar que la radiación de afuera ingrese y la radiación de adentro se escape, sea cual sea el caso. Si adentro está a mayor temperatura que lo de afuera o lo de adentro está a menor temperatura que lo de afuera. Después, bueno, lo insulado es porque obviamente esto nunca es perfecto. No es que vos vas a lograr un vacío perfecto que no va a haber conducción. Siempre por algún lado se te va a escapar. En este caso el problema, ¿cuáles son? Los tapones, generalmente. Que en nuestro caso vamos a ver que vamos a tener tapones de telgopor. Y después, bueno, como hay, si esto nunca se logra un vacío perfecto, alguna conducción va a haber. Por lo tanto, también se le pone todo ese aislamiento por adentro. Y bueno, lo de afuera que es plástico, ¿sí? Porque plástico para economía nomás. No es porque digas, bueno, es aislante o algo. Lo de afuera puede ser metal, por ejemplo, como los... se me fue el nombre ahora, los Stanley. Este tipo de termo es el que vamos a usar nosotros, ¿sí? El Dewar. Tiene el vacío y acá arriba le vamos a poner una tapa de telgopor, porque el telgopor es uno de los elementos más aislantes y fáciles de trabajar que tenemos. Por algo los helados vienen en pote de telgopor, que tiene hecho unos agujeros para que en esos agujeros nosotros ponemos el termómetro. ¿Qué termómetro vamos a usar en estas experiencias? Unos medio así nomás,
que tienen esa apreciación de 1 grado centígrado. Bien, los que son de 0,5 los van a estar usando en las otras experiencias que son más finas y que requieren ver cómo es todo el proceso, porque van a usar un programa, mañana lo vamos a charlar, donde les va a ir registrando toda la curva, entonces ustedes con el registro de toda la curva pueden hacer un mejor análisis. En este caso, como únicamente quieren una temperatura inicial de ambas masas y una temperatura de equilibrio, no va a haber más problema que dejarlo ahí un ratito y ver cuál es la medición que les arroja. Si ustedes ven la guía, les dice hay 2 opciones. O sea, en este caso lo que vamos a hacer es medir el equivalente en agua del calorímetro el termo. Van a haber 2 opciones. Una les va a decir tener agua fría en el calorímetro y tirarle agua caliente. Otra va a ser tener agua caliente en el calorímetro y tirarle agua fría. Esta es la que se suele hacer ahora. Bien, es la que ustedes van a elegir y les dice nuevo. Está todo el proceso y vamos a ver por qué sale. Vamos a empezar primero con el modelo físico-matemático. ¿Hasta dónde trabajaron de calorimetría? ¿Lo vieron todo o están pasando algo por particular ahí? Ya pasaron a la termodinámica directamente. ¿Están en termodinámica ya? ¿Dejaron todo lo que es calorimetría? Bueno. Usted en este caso van a tener el termo Dewar. Esta pared va a ser la pared del vacío. No lo voy a hacer muy idealizado porque si no me voy a gastar demasiado dibujando el dope. Y acá van a tener la tapita de telgopor. ¿Cuánto puede contener más o menos este termo? Yo no me acuerdo ahora de memoria, pero viendo los datos rondaba creo que el litro, pero generalmente se trabaja en el orden de los 700 a 800 gramos de agua, ¿bien? Disculpen por ahí si cada tanto pausa para toser un poquito. ¿Cuál es la idea de esto? Nosotros vamos a agarrar y llenarlo hasta cierta altura de agua caliente. Bien, ¿cuánto va a convenir de agua caliente? ¿Cuánto va a convenir de agua fría? Lo vamos a charlar ahora. ¿Y qué va a pasar? Después, esto es agua caliente, y le vamos a verter con otro recipiente agua fría. Bien. Entonces, si nosotros vemos cuál va a ser el intercambio de energía térmica en este proceso, que vamos a tener agua caliente dentro del calorímetro, las paredes del calorímetro, que van a estar a la misma temperatura que el agua caliente, y al tirarle el agua fría, esta agua fría se va a mezclar con el agua caliente y va a absorber el calor que cede el agua caliente y el calor que cede las paredes del calorímetro. Bien. Si fuera al revés, tenemos agua fría y le tiramos agua caliente, el agua caliente cede calor al agua fría y a las paredes del calorímetro. ¿Cómo va a ser entonces la ecuación de todo esto? Vamos a tener por un lado la masa del calorímetro, la masa del calorímetro por el calor específico a presión constante del calorímetro. Por el delta de temperatura vamos a tener una temperatura de equilibrio y una temperatura que a partir de ahora la vamos a llamar temperatura caliente, ¿sí? Que es la temperatura del agua dentro del calorímetro. ¿Por qué la vamos a llamar caliente? Porque está más caliente que la temperatura fría de afuera. ¿Y por qué vamos a decir que es la temperatura del agua? Y porque si nosotros tiramos agua caliente dentro del calorímetro, lo tapamos y colocamos un termómetro, luego de un ratito, cuando eso se equilibre, la superficie interior del calorímetro va a tener la misma temperatura que la del agua, o aproximadamente la misma. La diferencia va a ser muy pequeña, por lo tanto la podemos considerar así. Acá vamos a sumar la masa de agua caliente por el calor específico a presión constante del agua por la temperatura de equilibrio menos la temperatura caliente. Y la masa de agua fría por el calor específico a presión constante
del agua fría por el delta de temperatura. Temperatura de equilibrio menos la temperatura fría. ¿Y esto a qué va a ser igual? A 0. ¿Sí? Porque vamos a asumir que no va a haber pérdidas, ni tampoco, o sea, que lo que esté adentro no va ni a tirar calor hacia afuera, ni a absorber el calor del medio. Por eso lo vamos a dejar en 0. ¿Es verdad esto? Medio macana. No es verdad. Va a haber algunas calorías que van a ingresar, algunas calorías que se van a perder, una caloría que se van a ganar por algún u otro motivo, pero considerando los tiempos en los que nosotros vamos a trabajar, esas calorías son despreciables frente a las masas y las temperaturas de agua que nosotros vamos a ingresar. ¿Qué particularidad tiene el agua? El calor específico del agua a presión constante, ¿es el mismo siempre o va variando de acuerdo con la temperatura? Y va variando. Acá tenemos una gráfica que nos dice aproximadamente el calor específico a presión constante del agua en kilojoules sobre kilogramo por Kelvin, que esto se puede traducir a joule sobre gramo por Kelvin y después lo podemos llevar a calorías sobre gramos y demás, pero no importa tanto eso, sino ver los valores. Fíjense que entre 20 y 70 grados centígrados no pasa los 4,19. Bien. Y baja a un valor que es de más o menos 4,17,8, en su punto mínimo que estamos rondando los 42 grados centígrados. Bien. ¿Qué se hace en estos casos? Si nosotros tuviéramos que... Un segundito. Si nosotros tuviéramos que ponernos fino con esto, tendríamos que integrar. Bien. Integrar en esta experiencia es horrible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar con valores dentro de los cuales nosotros podemos decir, tomamos un valor medio. Que ese valor medio sea aproximadamente 4,18,6. ¿Qué valor es ese? El que nosotros conocemos de más o menos una caloría sobre gramo por Kelvin. Bien. ¿Nos va a interesar en este caso para esta primera parte de la experiencia? No. Ahora vamos a ver por qué. Pero sí, no nos va a interesar el valor numérico específico para hacer una cuenta. Pero sí nos va a interesar que la variación no sea tanta. Entonces, ¿qué es el primer paso que les voy aconsejando? Que ahora sí entramos en lo que va a ser el método del laboratorio. Que ustedes, el agua caliente que coloquen dentro del termo, ronde los 65-70 grados. No se pasen mucho de eso. Bien, vayan anotando. El agua caliente que no se pase de los 70 grados centígrados. Y el agua fría, la temperatura del agua fría, que ronde más o menos los 20. Vamos a ver cómo está ese día la temperatura del laboratorio. Si vemos que cuando saquemos agua de la cocina, porque todavía obviamente no hay agua en el laboratorio, y la traigamos, van a ver que va a estar debajo de 20. Obviamente, porque va a estar más o menos en una temperatura ambiente y las cañerías del laboratorio que son bastante frías. Entonces, ¿qué vamos a necesitar hacer? Calentarla un poquito hasta 20. Pero jueguen más o menos con esas temperaturas, 20 y moneditas de grado, contra los 70 de grados centígrados del agua caliente. ¿Sí? Entonces fíjense que los valores de calores específicos van a andar entre 4,17,8 y 4,18,8. Cuando ustedes promedien eso y veamos cuánta masa de agua vamos a colocar, el valor promedio se saca de encima un poco la integral. Por eso no vamos a estar trabajando con integrales. Lo correcto sería meter integrales. No lo vamos a hacer porque es un quilombo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a trabajar con ciertos valores que son más o menos promedio, este valor de acá va a ser igual a este valor de acá. Por lo tanto, después lo vamos a poder simplificar. El problema es acá, la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro. Y esto es lo que es difícil de medir, porque vos no podés agarrar, romper el calorímetro, medir el cacho de vidrio dentro del calorímetro, la masa, meterlo en otro calorímetro, sacar la temperatura y volverlo a ensamblar y tener el calorímetro de nuevo. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se busca un calor equivalente, una masa equivalente en lo que sería de agua. Agarramos y mezclamos los dos valores y podemos obtener un valor que se mantenga constante para ese calorímetro a ciertos niveles de masa de agua que le ingresé. ¿Cómo se va a transformar esto? En decir, bueno, ahora la masa del calorímetro, de la pared del calorímetro, no me interesa y la voy a llamar pi. O sea, no me interesa cuánto es la masa, sino su equivalente en agua. Y vamos a decir que el calor específico que tiene a presión constante va a ser el mismo que el del agua.
O sea, básicamente estamos diciendo, porque ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando vemos todo este término? Cuando vemos todo este término estamos diciendo su capacidad calorífica, es decir, cuánto calor puede soportar de acuerdo a un cambio de temperatura. Como es una relación de masa por un calor específico a presión constante, podemos volver a cambiar esos valores y decir, bueno, ahora en vez de la masa del calorímetro vamos a buscar su equivalente en agua y vamos a establecer que su calor específico va a ser el del agua. Entonces su nueva capacidad calorífica va a ser el pi, que va a ser el equivalente al agua por el calor específico del agua. ¿Hasta ahí estamos? ¿Esto lo han trabajado en teoría o no lo han visto hasta ahora? Díganme para saber si detenerme más o si continuar. Capaz ya lo vieron y es medio al dope frenarme tanto ahí. Sí, sí, ya lo vimos. ¿Lo vieron? ¿Hicieron varios ejercicios o ninguno todavía? Sí, hemos estado haciendo ejercicios de esos. Joya. Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido. Y acá sería todo lo mismo de acá arriba. ¿Bien? Todo lo mismo de acá arriba. Temperatura de equilibrio menos la temperatura caliente, porque estamos viendo el calorímetro, su equivalente en agua. Y así sucesivamente. Y ahora, como nosotros dijimos, vamos a trabajar en un rango de temperaturas que vamos a intentar que se mantenga entre 20 y 70 grados centígrados, o entre 18 y 70 y monedita, pero ideal sería que se mantengan entre 20 y 70. ¿Qué podemos decir de los calores específicos? Que son todos iguales, por lo tanto estos se nos van a simplificar. ¿Bien? Y llegamos a una ecuación bastante sencillita, donde tenemos que el pi del calorímetro, o sea, su equivalente al agua, es igual al delta de temperaturas con referencia a la temperatura caliente, más la masa de agua caliente. Ahora, la masa de agua caliente la voy a llamar MC, para que sea un poquito más sencilla la escritura, masa de agua caliente, por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura caliente, más la masa fría, por la temperatura de equilibrio, menos la temperatura del agua fría, igual a 0. Y fíjense que acá se transforma en algo bastante sencillo, porque lo único que hay que hacer es pasar, dividir, y ya estamos. Bien, primero, obviamente, antes que nada, acá juntamos estas dos, pi del calorímetro más la masa del agua caliente por la temperatura del equilibrio menos la temperatura caliente más la masa de agua fría por la temperatura de equilibrio menos la temperatura fría, igual a 0. Del despeje de esto que obtenemos, que el pi del calorímetro, el equivalente en masa de agua del calorímetro, es el negativo de la masa fría por el delta de temperatura de la de equilibrio y la fría sobre el delta de temperatura del equilibrio y la caliente menos la masa de agua caliente. ¿Hasta ahí estamos bien con la matemática? ¿Con el modelo? ¿O alguna duda? Perfecto. Bien. A ver si me estoy olvidando algo acá que sea importante. Simplificamos, tenemos las temperaturas. Nuestra hipótesis es decir que la temperatura del calorímetro, o sea, de la pared del calorímetro, es la misma que la del agua caliente, por eso cuando le metamos el termómetro no va a haber problema. Y nuestras incertezas, los delta de masa, van a rondar los 0,1 gramos, no sé qué balanza o báscula, depende de la religión a la que pertenezcan, vamos a que le den, vamos a tener. Y el delta de la temperatura, muy probablemente el instrumento que utilicemos va a ser de 1 grado centígrado. Bien. Fíjense que lo único que vamos a medir son masas y temperaturas. Son dos cosas que vamos a medir, masa y temperatura. El proceso, después revisen la guía de vuelta, es tener el agua caliente. Y ahora sí, un detenimiento con esto. ¿Qué va a pasar cuando nosotros le agreguemos el agua fría? Esta masa, o sea, el agua va a subir su nivel, ¿cierto? Por lo tanto, va a interactuar con esta parte de la pared del calorímetro que previamente no estaba interactuando. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí ustedes antes de tirarle el agua fría? Es agarrar el calorímetro y moverlo circularmente sobre la mesa. ¿Qué va a pasar cuando lo muevan circularmente sobre la mesa? Despacito, que el agua va a empezar a ejercer un movimiento donde va a ir
primero tocando esta parte y después esta parte. O simplemente pueden agarrar el calorímetro, inclinarlo un poco e irlo rotando. La idea sería que el agua caliente entre en contacto con estas partes de acá, la pared del calorímetro, para que ganen la misma temperatura que el agua caliente. Bien, entonces de esa manera, cuando ustedes le tiren el agua fría, estas partes de acá también contribuyan, porque ¿qué va a pasar por conducción acá? Que se va a empezar a calentar las paredes del calorímetro, pero obviamente la temperatura de acá abajo va a ser mucho mayor que la temperatura de acá arriba de la pared, a menos que hayan dejado pasar un montón de tiempo y se haya equilibrado correspondido perfectamente. No va a suceder, por lo tanto lo que tienen que hacer es jugar un poco con ese detalle. Le dan vueltas al calorímetro, lo hacen oscilar y después, cuando van a tirar el agua fría, levantan rápido la tapa de telgopor, tiran encima el agua fría y la tapan. ¿Por qué tiene que ser rápido ese proceso? Porque cuando ustedes levanten, hay vapor de agua ahí adentro. Entonces, cuando ese vapor de agua se escape, se van a enfriar las paredes del calorímetro por un efecto de que se escapó vapor de agua y no por un efecto de que ustedes tiraron agua fría. Bien. Entonces, todas esas pérdidas de calor, por masa, por algo, por lo que sea, las tienen que evitar. Colocan el agua caliente a aproximadamente 70 grados, giran un poco el calorímetro hasta que ustedes consideren que va a estar ya todo en un equilibrio térmico, siguen midiendo la temperatura, preparan el agua fría, levantan rápido la tapa, la tiran y cierran enseguida. Bien, en este caso no va a haber mucho problema, porque como están tirando agua sobre agua, no hay nada que pueda llegar a romper las paredes del recipiente, entonces lo pueden hacer a lo bruto mientras lo hagan rápido y no va a haber drama. Pero acá vamos a tener un problema. ¿Cómo creen ustedes que va a quedar la incerteza, la propagación de la incerteza de todo esto? Acá no pueden utilizar los métodos que han venido viendo con los trabajos anteriores, que era utilizar reglas de incerteza. Para una parte sí, para la otra no. Acá sí o sí es todo con derivadas parciales. Bien, así que nos vamos a tomar unos 10 minutitos, vamos a trabajar cómo serían las derivadas parciales de esto, ustedes después la verifican, y vamos a hacer un análisis de esa propagación de incerteza para saber con qué valores de masa hay que jugar. Bien, y después vamos a justificar también la temperatura que seleccionamos, no solamente por el calor específico, presión constante, sino por la característica que va a haber con la temperatura de equilibrio. ¿Cómo era el método de las derivadas parciales? ¿Alguien se lo acuerda? La incerteza de pi va a ser igual a ¿qué? ¿Cuántas variables hay? Tenemos la masa de agua fría, la masa de agua caliente. Ahí tenemos 2, la temperatura fría, la temperatura caliente. Ahí tenemos 4 y la temperatura de equilibrio es la misma, así que tenemos 5 variables. Bien. 5 variables que no podemos despreciar ninguna. ¿Por qué no podemos despreciar ninguna? Porque fíjense que los valores de incerteza son grandes. 0,1 y 1. Esta es la más fea de todas. Bien. Esta es la más fea de todas. Entonces, ¿cuántos términos va a tener nuestra propagación de incerteza? 5. Vamos a tener la derivada parcial con respecto a la masa de agua fría por la incerteza de la masa de agua fría más la derivada parcial respecto a la masa del agua caliente por el delta de la masa de la caliente más certeza, la derivada parcial, perdón, con respecto a la temperatura caliente por la incerteza, la temperatura caliente más y así sucesivamente todas. ¿Qué me faltó que charlemos acá un poco? Es cómo vamos a medir las masas de agua caliente y fría. No sé con cuántas balanzas vamos a contar el miércoles, porque hay una que estaba rota, así que muy probablemente tengamos una sola. ¿Qué va a suceder? Que ustedes por ahí van a pesar, van a sacar la masa del calorímetro vacío y les va a dar un valor. Y después van a sacar la masa del calorímetro con agua caliente y les va a dar otro valor. Entonces, cuando resten estos dos, van a obtener ¿qué resultado? La masa caliente. Luego, cuando le tiren el agua fría, si el agua fría no la midieron por separado la masa, lo que les conviene es medirla por separado, colocarla en el vasito de precipitado donde le vayan a calentar o algo,
se fijan su masa, hacen la resta y obtienen cuál es la masa de agua fría. Ahí van a tener una incerteza de 0,02, de 0,2, perdón. Y la otra es que directamente le tiren la masa de agua fría adentro de esto y van a tener la masa del calorímetro con agua caliente más el agua fría y vuelven a pesar. Y ahí cuando hacen la resta de esto con esto, la incerteza en vez de ser 0,2 va a ser 0,3. ¿Esta idea se entiende? Lo de por qué la incerteza es 0,2 y no 0,1. ¿Por qué es 0,3 y no 0,1? Porque ustedes están tomando dos mediciones distintas. Están tomando el calorímetro, la masa del calorímetro vacío, la masa del calorímetro con agua caliente. Cuando lo resten, como esta incerteza era de 0,1 gramos y la otra incerteza era de 0,1 gramos, las incertezas se suman. Les va a dar 0,2. Cuando tiren el agua fría, si lo miden por separado junto con todo el calorímetro, la incerteza va a ser 0,3, porque van a tener que la incerteza del agua caliente, de la masa de agua caliente, va a ser 0,2. Perdón. Sigo pensando en una balanza vieja que había, 0,2 gramos. Entonces, cuando midan esta, que tiene una incerteza de 0,1 gramos, y la sumen, les va a dar 0,3 gramos. Por eso les conviene el agua fría que ustedes van a medir, eso lo vamos a charlar de vuelta en el laboratorio, parte del método, es agarran el vaso de precipitado, le sacan la masa solito, le tiran el agua fría, se fijan cuál es la masa con el agua fría, entonces en la resta ya este valor, la masa de agua fría, el delta de agua fría les va a dar 0,2 gramos y no 0,3 gramos. Entonces ya se descartan un decimal. Bien, igual por lo que van a ver, estos dos valores, la incerteza cuando lo utilicen no les va a dar nada, le va a dar valores muy bajos, de 1 o 2 gramos por ahí. En cambio, la temperatura caliente vamos a estar en problemas. Derivadas parciales. Lo voy a hacer yo acá. El del calor específico del metal lo van a tener que trabajar ustedes. Bien. Queda más feo, más largo todavía, pero para que se den una idea con esto. Se entiende que acá estos puntitos suspensivos quiere decir la derivada parcial con respecto al agua fría, la derivada parcial con respecto a la temperatura fría, perdón, a la temperatura de equilibrio y a la temperatura caliente, ¿no? ¿O quieren que lo vaya desarrollando todo? Se entiende, se entiende. Bien. Cuando hagan las derivadas parciales de esto, es feísimo. Les va a convenir por ahí usar Symbolab, algún otro programa, lo que quieran, para el calor específico del metal. Pero para este yo ya la tengo calculada acá. Ustedes por ahí después revísenla. Esta es la que van a usar en el informe y la que tiene que quedar especificada en el informe. Vamos a ver primero el término con la masa de agua fría. Les va a quedar la temperatura de equilibrio menos la temperatura fría sobre la temperatura de equilibrio, temperatura caliente. Esto entre valor absoluto por el delta de la masa de agua fría. Más el valor absoluto de menos 1, que es 1, lo dejo acá especificado, ustedes pueden ver por qué, por el delta de la masa del agua caliente. Fíjense que en este caso, si ustedes lograron un 0,2 gramos, y acá tienen un 0,2 gramos, estas dos incertezas están aportando muy poquitito, ¿bien? Estas dos incertezas van a aportar muy poquitito, porque están multiplicando por un número muy chiquitito. Bien, acá por ahí el único problema va a ser las diferencias de temperaturas, el cociente de esa diferencia de temperatura. Vamos a trabajar. Ahora empieza a entrar lo feo. Para la temperatura fría, quedaría la masa de agua fría sobre la temperatura de equilibrio menos la temperatura fría. Acá me parece que me las manduski. Esta me parece que es la caliente. O con eso, después revísenlo. Igual creo que en el videito también lo habían desarrollado, no lo presté mucha atención, parece que estaba. A ver si esta es la ecuación y lo derivamos con respecto a la temperatura fría. La temperatura fría, sí. Falta un menos acá adelante, pero bueno,
valor absoluto, exactamente lo delta de temperatura fría más la masa fría por la temperatura de equilibrio menos la temperatura de agua fría sobre temperatura de equilibrio menos la temperatura caliente al cuadrado, valor absoluto, delta temperatura caliente, más masa fría, y acá quedaba, si no recuerdo mal, temperatura caliente menos temperatura fría, sobre temperatura de equilibrio, temperatura caliente al cuadrado, por el delta de la temperatura de equilibrio. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿La alcanzan a ver bien ahí o se ve muy chiquitita? Ser 1 grado centígrado, va a ser 1 grado centígrado, sí. Ahora, fíjense que tenemos 5 términos. El primer y el segundo término van a dar valores relativamente pequeños, ¿sí? Bastante pequeños, debajo de 1, porque lo estamos multiplicando. Una diferencia de temperaturas entre la de equilibrio y la fría, dividido una de equilibrio y caliente multiplicado por un 0,2, va a dar muy bajito, y menos 1 multiplicado por 0,2 les va a dar 0,2. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema son los otros 3 términos. Observando estos 3 términos, observen por ejemplo este de acá, que es uno de los más problemáticos. ¿Qué piensan ustedes que conviene con respecto a las masas y con respecto a las temperaturas de esas masas? Fíjense que tenemos masa fría, la diferencia entre la de equilibrio y la fría, sobre la diferencia al cuadrado de la de equilibrio y la caliente. ¿Cómo podemos hacer para que todo ese término sea lo más pequeño posible, nosotros seleccionando los valores? ¿Cómo lo optimizarían para que dé el valor más pequeño posible? Que la diferencia de abajo sea muy grande. Que la diferencia de abajo sea muy grande, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Cómo logras que la diferencia sea grande? Agregando más cantidad de agua fría. Podría ser para que la temperatura de equilibrio esté más cerca del agua fría que el agua caliente. Exactamente. Bien. Eso igual conlleva algunos problemas que van por el otro lado de decir lo que hablamos hace un ratito de las paredes. ¿Viste? Que como vos necesitas que toda la pared esté más o menos en cierto contacto, vas a tener que tener una cierta considerable cantidad de agua caliente adentro del calorímetro. Entonces, ¿qué se ha visto de años anteriores realizando esta experiencia? Que conviene que las masas sean la misma cantidad de ambas. La misma masa de agua caliente con la misma masa de agua fría. Y que por ahí sea un poquito más, que si vos no podés lograr que sea la misma, que sea un poquito más la de agua fría para llegar a esa conclusión que está llegando vos. Además, ¿por qué? Porque también tenemos el aporte del pi del calorímetro. Bien, o sea, las paredes también van a dar un poquito de calor. Entonces, la temperatura de agua caliente que vos, la masa de agua caliente que vos tengas, más
lo que aporta en su capacidad la pared del calorímetro, equilibre a la masa de agua fría. Porque ¿qué va a pasar? Si nosotros tiramos agua a 20 grados centígrados y únicamente tuviéramos agua a 80 grados centígrados, perdón, a 60 grados centígrados, y hay la misma cantidad de ambas, hay por ejemplo 100 gramos de fría y 100 gramos de caliente, ¿cuál va a ser la temperatura de equilibrio en ese caso? La mitad. La mitad. A la mitad de las dos. A la mitad de las dos. Vamos a estar en 40 grados centígrados, ¿no? Si ustedes hacen que sean más de agua caliente, esta temperatura se va a ir para allá. Entonces este delta se va a hacer más pequeño. Si ustedes tiran para el otro lado, de que haya más masa de agua fría, esto va a irse hacia la izquierda, la temperatura va a ser menor la de equilibrio que el punto medio, entonces este delta va a aumentar. Fíjense que lo que nos está complicando siempre es el delta de la temperatura de equilibrio con la caliente. Mientras mayor se hace delta, más pequeño van a ser todos estos valores. No sé si lo están viendo en todos los términos. Temperatura de equilibrio menos caliente, temperatura de equilibrio menos caliente al cuadrado, temperatura de equilibrio menos caliente al cuadrado. Bien. Mientras mayor logremos eso, más grande va a ser la división, o sea, más importante va a ser la división, y por lo tanto nos vamos a estar sacando encima este valor de la incerteza del termómetro que andamos en 1 grado centígrado. Bien. Por lo tanto, busquen que las masas de agua sea un poquito más grande la de agua fría que la de la caliente. ¿Sí? ¿Cuánto aguanta el calorímetro? Más o menos 700 gramos. Así que yo andaría jugando más o menos con 400 gramos de fría, 300 gramos de caliente, o 350 gramos de caliente y 350 y 450 de fría, por ahí bien, como para completar el número. Pero recuerden eso, rondamos más o menos de 700 gramos a 800 gramos de capacidad. Por lo tanto, busquen valores de agua fría y caliente que optimicen esta propagación de incerteza. Bien. Porque, ¿qué va a pasar? Si este delta es muy pequeño, yo por ejemplo cuando lo hice, no habíamos hecho este análisis y este delta de acá abajo me dio 5 y el de arriba me dio 60, creo, una cosa así. Imagínense que a mí el pi del calorímetro en ese caso me dio 20 gramos y la incerteza me dio de 140 gramos. Era un valor, no podés jugar. ¿Sí? Con el tiempo se fue viendo que lo que convenía eran más o menos las mismas masas de agua caliente y fría para lograr una temperatura de equilibrio que dé un delta importante en ambas y podamos sacarnos de encima las incertezas de mediciones del termómetro, porque en algunos casos se usa el termómetro de 0,5, pero sin embargo va a seguir dando un número grande. Busquen despejar este problema por este lado, decir, bueno, vamos a utilizar un poquito más de masa de agua fría para lograr una temperatura intermedia que me dé un delta grande. ¿Se entendió el análisis de la incerteza o no? De la propagación de la incerteza. O sea, en este caso no es como en otro que vos decís, tiró el tuntún y ya fue, ¿viste? Y me fijo lo que debe. No. Hay que optimizar lo más posible qué resultado vamos a poder trabajar. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguien? ¿Nada? ¿Continuamos? ¿Anotaron la incerteza? Revísenla igual después, hagan ustedes la derivada parcial y fíjense si no me las mandé. Pero me parece estaba bien. Por ahí me puede haber faltado un menos, pero intercambiar temperatura caliente con fría, fría con caliente, el delta es lo mismo, te cambia el signo y el valor absoluto te da exactamente lo mismo. Por eso es medio indistinto cuál coloques primero o después, en este caso. No en el de arriba cuando sacamos el pi del calorímetro, que ahí sí necesitamos que estén bien colocadas para que el menos se te anule, porque obviamente este valor tiene que dar positivo. Por lo tanto, el delta de acá arriba es negativo, se te equilibra, estamos un poquito de la masa. ¿Ninguna duda hasta ahora con esto? ¿Se entiende esta parte de la experiencia? Fíjense en la guía, en el PDF, es seguir este procedimiento. Pesar el agua caliente, agitar, medir la temperatura, introducir agua fría, medir la temperatura de la mezcla, y esto ya ahí mismo en el laboratorio pueden sacar rápidamente el pi del calorímetro y más o menos un valor de la incerteza, para ver si les está dando algo acorde.
van a tener, esta experiencia se hace bastante rápido, van a tener tiempo de repetirla en caso de que algo les haya fallado. Si alguno quiere probar, en vez de tirar agua fría y tener agua caliente en el calorímetro, puede ser la inversa. Los números van a ser los mismos, no va a haber problema. El modelo no va a cambiar en absolutamente nada. O sea, va a cambiar acá en cuál es la caliente y la fría, únicamente eso, cambian el valor de cada una y sale. Véanlo antes del laboratorio, si elegir otro camino, pero yo les recomiendo que vayan por este, el que mejor resultado da. Por una cuestión de que si ustedes calientan agua, desde que la sacan de la resistencia que van a utilizar para calentarla, hasta que la llevan al calorímetro, se está evaporando agua, por lo tanto va perdiendo energía térmica. Así que cuando la tiren no va a ser la misma temperatura que la que midieron. Además, cuando vos tirás el agua, que se forma ese chorrito de agua que va al calorímetro, también hay mucha pérdida. Hay muchísima pérdida. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente van a ver que en el laboratorio va a ser 20 grados centígrados. Ustedes tienen agua 70, ese flujo de calor del agua al medio es mucho mayor que si ustedes tienen agua relativamente fría a 20, 25, el ambiente va a estar a 18, 20, y cuando ustedes midan esa temperatura y la tiren al calorímetro, la pérdida de ganancia de calor no va a ser tan grande como si hubieran hecho el camino inverso. ¿Se entendió ese paso? Perfecto, profe. Bien. ¿El resto están ahí o están mirando el partido? Disculpen lo del partido, no sabía, me enteré hoy a la mañana que había un partido y ya. Que les cambio el horario me mata. No sé ni quién carajo. ¿Alguna duda más con esto o estamos hasta ahí? Este laboratorio piensen que van a llegar y van a tener que medir bastante y van a tener que hacer un informe ya considerando las correcciones de todos los otros informes. Este va a ser como el informe con monito, bien, donde nos vamos a poner más fino con Sergio en cuestiones. Así que cualquier duda que tengan, vayan preguntándola ahora o en las horas de consulta que voy a dar yo después. Pero si las pueden ir despejando ahora, mejor, para que cuando lleguen al laboratorio no vayan con problemas. De última, el martes de la semana que viene ponemos otra consulta previo al día del laboratorio y sacan ahí lo que hayan trabajado los modelos. Pasamos a la siguiente parte de la experiencia, que es el calor específico del metal. Bueno, sumo como un sí eso. Tenemos parte, esta sí es como el grueso de la experiencia, es determinar el calor específico de una muestra de metal. Bien, vamos a tener una muestrita de metal que va a ser muy probablemente lo que usaron en el laboratorio, la primera experiencia de laboratorio que usaron esas masas de metal que colgaban, va a ser alguna de esas. Si ustedes tienen algún metal, algún pedacito de metal puro que quieran llevar y decir, mira, yo ya sé que esto es netamente estaño, yo ya sé que esto es netamente hierro, y lo quieren usar como para después sacar un valor de referencia mejor, lo llevan, ¿eh? Eso no hay problema. Si ustedes tienen algo que quieran medir, lo pueden llevar sin drama. En el laboratorio estas masitas que hay, estas pesas que hay, son aleaciones, que no sabemos nosotros de qué son. No vienen especificadas, o el que las compró, que debe haber sido cuando se fundó la universidad, no debe estar el papelito por ahí dando vuelta, entonces no sabemos correctamente cuál es la aleación como para buscar tabulado ese valor. Por lo tanto, los valores que vamos a obtener de esto son estimativos. ¿Bien? Si ustedes tienen algún pedacito de hierro puro, de estaño puro, de oro puro, no creo que tengan, pero si lo llevan, podemos trabajar con eso. Consideren que tiene que tener un tamaño más o menos de 8 centímetros de diámetro u 8 centímetros de arista, si es un cubo, para que entre dentro del calorímetro. ¿Sí? El calorímetro del termo es como un termo un poquito más ancho de los que comúnmente vemos comerciales. Son como los de jugo chiquito. Vieron que los de jugo chiquito son un poquito más anchos y petizos. ¿Qué vamos a hacer en este? En este vamos a tener agua adentro del calorímetro a cierta temperatura. Ahora vamos a ver qué nos conviene, si tener agua caliente o agua fría. Y vamos a agarrar una masa y la vamos a meter adentro de eso. ¿Sí? Yo no me acuerdo ahora,
acá dice agua fría, metal caliente, y el método nuevo dice agua caliente, metal frío, así que muy probablemente sea este el que vamos a usar, de tener agua caliente dentro del calorímetro y meterle un metal frío. Por ahí lo que estaría bueno sería que agarremos los metales, y este año tenemos heladera ahí en el departamento, así que podríamos meterlo en la heladera, en el freezer. No sé si a ustedes les interesa eso, los metemos en el freezer apenas llegamos, los dejamos a 0 y los metemos ahí adentro y sacamos un buen delta. Eso sería algo lindo para probar, porque generalmente lo que se ha hecho todos estos años es tener el agua a 70 y el metal a 20, por ahí. Podemos agarrar, llevar los vasos precipitados a la heladera, los metemos un ratito antes, por ahí lo hacemos con Sergio, lo dejamos en la heladera y después ustedes miden la temperatura del agua, más o menos la temperatura del agua va a ser la del metal y va a andar en 0, 5 grados centígrados. Tienen un delta más grande, al tener un delta más grande van a ser más bonitas las incertezas en el sentido de la división. Fíjense ustedes que va a convenir en la optimización de la incerteza. Y flujo del calor a ser mayor, van a por ahí despejarse algunos otros problemitas que van a haber del modelo. ¿Cómo va a ser este? Llenamos el calorímetro con agua caliente, medimos la temperatura. En este caso no va a ser necesario agitarlo, porque como no vamos a tener 300 gramos de agua y le vamos a tirar otros 300 gramos de agua y se va a duplicar la altura dentro del termo, sino que vamos a tener 500 gramos de agua, supónganle. Lo ideal sería que tengan la misma cantidad de agua con la que terminaron la experiencia anterior. Si ustedes, por ejemplo, la experiencia del pi del calorímetro la terminaron con 700 gramos, tengan adentro del calorímetro unos 650, 700 gramos. Porque el equivalente en agua del calorímetro depende mucho de la superficie mojada que ustedes están teniendo. Entonces, jueguen con lo mismo. No saquen un pi de calorímetro para 700 gramos y después metan 200 gramos de agua en el calorímetro. No les va a rendir, no va a ser el mismo pi. Entonces, de acuerdo al valor de agua que ustedes llegaron, utilicen el mismo. Y ahí van a tener la pesita de metal adentro de un recipiente con agua y le van a medir la temperatura del agua. ¿Por qué medirle la temperatura del agua y no la temperatura a la pieza de metal? ¿Por qué se les ocurre eso? Es así. ¿Podemos medir directamente nosotros con los instrumentos que tenemos ahí la temperatura del metal? No se puede. ¿Qué necesitaríamos? Una pistolita térmica, de esas con las que te miden la temperatura hoy en día por el COVID, o una cámara térmica, ¿no? Que lo que estamos viendo es la radiación que está emitiendo ese cuerpo y ahí obtenemos su temperatura. Esos instrumentos valen una fortuna, por lo tanto nosotros no los tenemos. ¿Y con qué jugamos nosotros? Con el equilibrio de temperatura. Bien, si nosotros dejamos esa pesita adentro de un líquido el suficiente tiempo, ¿qué va a pasar? Van a entrar en equilibrio térmico. ¿Por qué tiene que estar bastante tiempo? Y porque esto depende con la conducción del metal. Bien, o sea, si nosotros colocamos un metal medianamente tibio en agua fría, ¿qué va a pasar? Va a absorber calor el agua fría. Pero este calor que va a absorber va a ir como en un régimen que no es estacionario. Primero va a absorber el calor de la superficie del metal, cuerpo de metal, y luego va a ir extrayendo el calor del interior del metal. Como es metal, y los metales son unos conductores espectaculares, este proceso es cortito. Bien, distinto sería si le metiéramos un cacho de madera, un cacho de goma, algo de teflón, que va a tardar un montón. Como es metal, va a ser bastante rápido. Bastante rápido es, esperemos unos minutitos a que se equilibre. Bien. Entonces, midiendo la temperatura del agua cerca de la pieza de metal, tenemos una aproximación bastante fiable de la temperatura de la pieza de metal. Bien, por eso vamos a ver, por ahí lo dejamos metido en la heladera, medimos la temperatura del agua que va a obtener después ahí esa y la aproximamos a la temperatura del metal. O directamente, cuando lleguemos al laboratorio, colocamos agua, la pieza de metal y lo dejamos a temperatura ambiente, que va a rondar, como les dije, 20 por ahí. O lo podemos dejar en la ventana, que si ese día está frío como hoy, no va a haber problema, va a ser una temperatura ambiente un poquito más fresca, para que haya un buen delta. Y el agua dentro del calorímetro, lo mismo, vamos a dejarla en 60, 70 grados. La vamos a calentar y la vamos a dejar ahí. ¿Qué vamos a usar para calentarlas? O una pavita eléctrica, o estas calentadores que son como un ladrillo térmico que tiene una resistencia tipo resorte. No sé si esas las han visto alguna vez. No vamos a usar gas. Bien, vamos a usar la resistencia tipo resorte. Es una resistencia por la que se pasa corriente
corriente eléctrica. Al pasar corriente eléctrica por esa resistencia, que es un resorte, se calienta y ahí podemos calentar el agüita. Medio peligrosa es esa, no solamente por una cuestión de corriente, que vamos a tener agua, así que tengan cuidado con eso. Bien, no, hasta ahora no ha muerto nadie, que haya registro, pero sí han quemado las mesas del laboratorio. Vamos a poner ahí algunos aislantes. Y si llegamos a tener la pavita eléctrica, usamos un poco la pava eléctrica y va a ser un poco más sencillo y más rápido el proceso. ¿Qué va a pasar acá entonces? Lo que venimos diciendo. Tenemos el agua caliente dentro del calorímetro, ponemos la piecita de metal y con la temperatura caliente inicial que hay dentro del calorímetro, ¿no? La temperatura fría, que le vamos a llamar fría, la de la pieza de metal, y la temperatura de equilibrio, vamos a sacar el calor específico del metal. ¿Cómo va a ser el modelo físico-matemático de esto? Sencillito. Vamos a tener la masa equivalente del calorímetro más la masa de agua caliente. Bien. Yo la venía llamando como M mayúscula. La masa de agua caliente, dentro del calorímetro, por el calor específico a presión constante del agua, porque recuerden que esto va a corresponder tanto al equivalente del agua del calorímetro, que es el pi, como la masa de agua caliente adentro, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura caliente que vamos a medir, más la masa de metal, bien, la masa del metal, mm, le voy a poner, por el calor específico a presión constante del metal, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura fría, bien, o la temperatura inicial del metal. Recuerden que esto es temperatura final menos inicial. Estoy poniendo equilibrio caliente-fría porque como vamos a tomar tres valores distintos y uno va a ser frío y el otro caliente, es más fácil llamarlo así. Esto especifíquenlo después en el informe a qué le llaman ustedes, porque a este le pueden llamar temperatura final del agua caliente, temperatura inicial del agua caliente más calorímetro. Mientras ustedes dejen punteado a qué se refieren con cada letra, con cada variable, no hay problema. Igual a 0. Estamos asumiendo que no va a haber pérdidas ni ganancia de calor cuando llevemos la masa de metal desde donde la tenemos al calorímetro, ni que tampoco va a haber pérdida de ganancia de calor, de energía térmica dentro del calorímetro. ¿Quién vamos a despejar? Al calor específico del metal a presión constante. Esto nos viene para acá, negativo del pi del calorímetro más la masa de agua caliente por el calor específico a presión constante del agua. Acá tomen el valor medio, que va a andar más o menos en 418,6, ¿bien? Es lo que estábamos hablando de la gráfica esta, el valor medio va a rondar por acá. Ustedes utilicen el valor de referencia que es 4,86. Y si quieren tomar otro, pueden buscar una tabla, promediar los valores y decir, mira, este valor tironea más para acá. Aplicar un poquito de probabilidad y estadística, más que nada estadística, decir, y el valor medio es este, utilizo ese valor. En vez de 4,186 le va a dar 4,185,5, no va a haber mucha diferencia, pero a gusto de cada uno. Temperatura de equilibrio menos la temperatura caliente sobre la masa del metal, que ustedes la pueden medir, por la temperatura de equilibrio menos la temperatura. Bien. Este va a ser el modelo que van a tener para obtener el calor específico del metal. Bien, fíjense que dimensionalmente no va a haber problemas. ¿Cuál va a ser el único inconveniente en este caso? La incerteza que van a tener. Bien, porque fíjense que acá tenemos una variable, dos variables. El calor específico del agua lo tómenlo como un valor constante. ¿Sí? Esto no lo tomen como variable, tómenlo como una constante. Así se sacan de encima un problema. Temperatura de equilibrio, temperatura caliente, masa del metal y temperatura fría. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que la propagación de incerteza va a tener 6 términos. Bien. Fíjense que para este caso habíamos tenido únicamente 5, porque habían 5 variables importantes. Para este caso vamos a tener 6 términos. La masa del metal, la masa de agua caliente, el pi del calorímetro, que el valor de esta incerteza, es el valor que hayamos obtenido acá. Por eso la idea es reducirlo lo más posible para que no nos afecte en este problema. Y los deltas de temperatura. Sí o sí lo van a tener que trabajar con derivadas parciales. Así que van a tener que hacer un poquito de matemáticas. ¿Qué valores de temperatura conviene?
como les dije, el mayor delta posible, manteniéndonos en el rango de 20-70, y la masa de agua caliente que sea, la masa de agua caliente en esta experiencia, que sea aproximada a la mezcla de las masas de la experiencia anterior, para que el pi del calorímetro sea lo más fiable posible. ¿Hasta acá alguna duda con esta experiencia que va a ser todo un conjunto? Esta la van a tener que hacer todos, ¿bien? La incerteza de esto no lo voy a trabajar, se los voy a dejar a ustedes. Llegado el día al laboratorio, ahí me comentan qué resultados llegaron. Lo ponemos común. ¿Alguna duda? Recuerden bajar las guías, leer las guías, desarrollar los modelos, trabajar las hipótesis. En el video que está subido en la PEPCO, el desarrollo está un poquito más tironeado para de dónde viene este modelo. Como en el video está desarrollado dónde viene el modelo, yo me centré un poco más en que trabajemos esta incerteza y pensemos cuáles valores de masa van a tener que trabajar, cuáles valores de masa le conviene, temperaturas, y hay un par de detallecitos más, pero no mucho más de lo que hablamos hoy rapidito o de lo que ustedes ya habrán visto en la teoría. Algo que quieran aportar, preguntar sobre el proceso, sobre lo que conviene. Alguien dice yo prefiero hacerlo al revés. ¿Se ven bien? Que alguien me conteste, por favor, para no pegarme un tiro. No, está perfecto, profe, está perfecto. Bien, gracias. Bueno, ya con esto, por hoy, terminamos. Esta experiencia, vuélvanla a revisar. Recuerden que va a ser la más importante. Nosotros siempre le vamos a dar más pelota a alguna de todas las que vamos a realizar. Esta, como la van a tener que hacer todos, ténganlo muy en cuenta. ¿Qué otras cosas, consejos les doy? El día del laboratorio, si ustedes no llevaron su propia piecita de metal, yo mañana le voy a preguntar el miércoles, Pablo, a ver si hay alguna pieza de metal más puro, vamos a utilizar. Pero lo que estaría bueno por ahí sería que midan las dimensiones de la masa que van a usar. Bien. Porque de esa manera ustedes van a tener, además del calor específico, la densidad de esa pieza de metal. Entonces, teniendo ya la densidad y el calor específico, van a poder concluir algo mejor. Bien, van a poder tener otro valor de aproximación de alguna aleación de metal. Capaz que justamente van a haber dos aleaciones de metal que les va a dar el mismo valor de calor específico, pero la densidad va a ser distinta. Y ahí la van a poder descartar con lo que ustedes midieron. ¿Bien? O por el color. También por el color pueden decir, bueno, este tenía un color más tirando a bronce, este tiene un color más tirado a plateado. Y el color de los metales es muy importante de acuerdo a su edad. ¿Me han estado escuchando bien o se escuchaba entrecortada la voz? Yo escuchaba un poco entrecortado, pero se entendió todo. Bien, ¿el resto me escuchaba bien o entrecortado? Pues estoy viendo que está un poquito mala la sensibilidad ajustada, ¿eh? A mí me parece que ya no va a haber problema. Profe, Sí. usted había anunciado que van a hacer 2 clases. La de mañana, ¿seguimos o...? Mañana vamos a ver las otras dos experiencias, que hay una que es muy complicada, que es la del calor latente, y las otras dos un poquito más tranquilas. Está, como les digo, igual, está todo subido en la PETCO, tienen ahí los otros videos para verlo. El que quiera ver esos videos, no hay problema. El que quiera venir acá, tampoco hay problema. Yo estas las doy porque sé que hay gente que prefiere verla en directo y poder consultar antes que ver un video. O prefieren ver los dos. Eso díganme ustedes. Después recuerden, vayan preparándose para el mismo día del laboratorio llevarse un ejercicio o ver si lo vamos a dar en la PETCO o cómo va a resultar, para que ya se saquen de encima esa ejercitación y que no les entre dentro del otro parcial. Bien. Yo después le tengo que preguntar a Sergio y a Mario en qué quedó eso para confirmarles a ustedes y
que ya se saquen algo de encima. O prefieren tenerlo en el parcial, no sé. Capaz que prefieren sumarlo al parcial o en vez de hacerlo en su casa. Díganlo ustedes, eso es la voz de lo que No, tienen. es preferible que lo hagamos en casa y después lo entreguemos y así tenemos más tiempo para desarrollar en el parcial. Sí, es que esa era la idea de, más que nada, de Mario y Sergio, ¿viste? Porque vamos al caso que los ejercicios de calorimetría son relativamente sencillos. Es una conservación de la energía térmica y sale, y mucho más que eso no pueden analizar. Así que la idea es que les quede más tiempo en el parcial. ¿Lo prefieren todos así? Calculo que sí, porque si nadie se opuso. Bien. Bien, bien. Bueno, ahí mañana vamos a continuar con las otras dos partes. Ahí cada uno va a decir, mira, a mí me interesa más esta, a mí me interesa más la otra. En una van a tener que hacer un lindo ajuste, tiene su maña. Van a tener que sacar el coeficiente de conducción del vidrio. Y en la otra van a tener que sacar el calor latente de vaporización del agua. Bien, que es un poquito más mañosa esa. Las dos son lindas, las dos hay que aplicar estadística, alguna regresión, alguna cosa, y sale algo más interesante trabajar. Además de que es un valor ya tabulado que pueden comparar, sobre todo el del calor latente. El del vidrio por ahí, el de conducción es un poquito más bueno, ¿viste? Lo comparo con esto, que yo sé que ronda ahí y me fijo cuánto dio. Yo la vez que lo hice dio un valor bastante coherente, ¿bien? Así que por eso la estamos dejando en el laboratorio que vamos a tener. Si no hay ninguna duda más con respecto a lo que es el laboratorio de la semana que viene, pueden irse tranquilos. Los que quieran consultar cosas de la entrega del laboratorio de fluidos o eso o alguna otra cosita, nos quedamos ahora y lo vemos. Hacemos una pausita de 5 minutos para el que